Por eso, la revelación de Dios, que llega a su plena expresión en Cristo, nos permite comprender que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esa palabra hecha carne es Jesús, que siendo Dios, también se muestra en medio de nosotros. Hay una pregunta que podemos hacernos de distintos ángulos, una manera de pensar desde nuestra propia fe. ¿Por qué Cristo nos muestra el misterio de Dios? La respuesta es que Él mismo es la presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de la historia. Pero ¿cómo puede ser la presencia de Dios si Dios es uno solo, eterno, inalcanzable? Bueno, pues aquí está el misterio de Dios, que siendo solo uno, es un misterio insondable de amor. Así lo dice San Juan en sus cartas. Es un misterio de amor para indicarnos que no es una expresión de soledad y aislamiento, sino que Dios es un dinamismo interior y una participación de sí mismo. Por eso, la revelación de Dios, que llega a su plena expresión en Cristo, nos permite comprender que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dicho de otra forma, Él es el Padre, su palabra o su pensamiento y su Espíritu. Así dice el Génesis desde el inicio de la creación. Estaba Dios, su palabra y su Espíritu. De esta manera entendemos ese dinamismo interior. Dios, su palabra y su Espíritu. Su pensamiento con el que ha creado el universo y que está siempre en él, y su Espíritu que comunica la vida. Nos dice también el Evangelio de San Juan, y ahí ya entramos en un nivel más cercano a poder comprender ese misterio de Dios, que en el principio estaba la palabra, que ha sido la palabra creadora, la palabra de Dios, y esta palabra estaba en Dios y era Dios. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria. Esa palabra hecha carne es Jesús, que siendo Dios también se muestra en medio de nosotros. Por eso nos dirá el mismo Jesús, nadie ha visto a Dios. El único que puede mostrarlo es aquel que está en Dios, que viene de Él y nos lo ha enseñado. Y naturalmente el Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo y es el Espíritu en sí mismo. De esta manera podemos entender cómo Jesús nos muestra en su presencia en medio de la historia ese misterio infinito de Dios, misterio de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo es el amor mismo de Dios. Y desde ahí se nos participa la vida, se nos participa el Espíritu de Dios, y en el amor de Dios se nos participa la salvación del único Dios. Jesús está en el centro de ese misterio y ha estado también en el centro de nuestra historia para mostrarnos la grandeza de Dios. Seguirá siendo un misterio, pero lo conocemos ahora a través del rostro visible del Dios invisible, que es Jesucristo.